Hola chicos, buenas tardes. ¿Qué tal lo lleváis? Espero que estéis todos bien, que estéis pasando bien esta cuarentena. Y nada, esto, como ya os dije, no para. Tenemos que seguir y nada, os voy a hacer hoy un pequeño vídeo del tema 6, que como ya sabéis es el primero que vamos a ver en este segundo parcial. Y junto al 10 es el más importante que tendremos que ver, ¿de acuerdo? Bien, el tema 6 lleva por nombre Geografía humana, geografía de la población. Lo primero que me gusta hacer siempre cuando vemos un tema, cuando vemos un conjunto de contenidos, es relacionarlos con su utilidad, ¿no? Porque muchas veces aprendemos algo y decimos, pero esto realmente a mí, ¿de qué me sirve, no? Es una reflexión bastante extendida. Bien, pues los contenidos de este tema son fundamentales. El estudio de la población es fundamental. ¿Por qué? Porque a partir del estudio de la población de un determinado país, pues el gobierno de ese país lo que puede hacer es previsiones de futuro en lo económico y en lo social. Por ejemplo, y centrándonos en el caso de España, si tenemos una población envejecida, los estudios demuestran que tenemos una población envejecida, pues lo que tendremos que hacer es adoptar una serie de medidas para hacer sostenible el pago de las pensiones, para poder cuidar a todo ese segmento importantísimo de población anciana que nos vamos a encontrar. Es decir, que el estudio de la población es un ejercicio básico en las sociedades de hoy en día. Y por eso nosotros también vamos a hacer un pequeño estudio de lo que es la población, ¿de acuerdo? Bien, una vez que nos ponemos a estudiar la población, lo que debemos distinguir, así en primer lugar y a grosso modo, es que la evolución, el comportamiento de la población en general depende de dos movimientos más concretos. En primer lugar, depende del movimiento, de lo que se llama el movimiento natural de la población, fruto de la diferencia entre los nacimientos y los fallecimientos o las muertes, ¿de acuerdo? A la diferencia entre nacimientos y fallecimientos se le llama, como os digo, crecimiento natural, y es lo primero que debemos tener en cuenta cuando estudiamos la población. Precisamente hoy vamos a estudiar los movimientos naturales de la población. En segundo lugar, lo que debemos estudiar son los movimientos migratorios, que influyen evidentemente en la configuración de la población de un país, de un territorio. Esos movimientos migratorios, como ya sabéis, son movimientos de emigración cuando se abandona el país de origen, o movimientos de inmigración cuando un país recibe un contingente de población extranjero. Fruto del movimiento natural de la población y de los movimientos migratorios, de ambas cosas, podremos conocer cuál es la evolución real de la población de un determinado territorio. Creo que hasta aquí es bastante sencillo, ¿no? Resumiendo, para estudiar el comportamiento, la evolución de la población de un determinado sitio, tengo que ver en primer lugar natalidad y mortalidad, la diferencia que hay entre los nacimientos y las muertes, y por otro lado tengo que ver la diferencia que hay entre los que se van del país y los que vienen. Del estudio de esos, por un lado, movimiento natural, nacimientos y fallecimientos, y por otro lado, de los que vienen y de los que se van, es decir, de los movimientos migratorios, tendremos una radiografía bastante completa de la evolución del comportamiento de la población de un determinado lugar. Bien, dicho esto, introducido el tema de manera bastante general, hoy nos vamos a centrar en el análisis de los movimientos naturales de población, ¿vale? Y vamos a empezar por la natalidad. Como ya sabéis, la natalidad es el número de nacimientos habidos en una población durante un periodo de tiempo determinado, normalmente un año, ¿de acuerdo? Bien, esto creo que es evidente. Cuando hablamos de natalidad, pues nos referimos a los nacimientos.
habidos en un lugar y en un periodo de tiempo determinado, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Y para su estudio utilizamos varias tasas o varias cifras. Lo principal que utilizamos, o la tasa principal que utilizamos, es la tasa de natalidad, aunque también nos valemos de otras como la tasa de fecundidad o el número de hijos por mujer, ¿vale? Bien, hasta aquí yo creo que nada nuevo, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Pero lo realmente importante, con lo que os tenéis que quedar, ¿vale? Es que si yo analizo el comportamiento de la natalidad desde una perspectiva histórica, es decir, si yo miro lo que pasa hoy y lo comparo con lo que pasaba hace 100, 200, 300 o 1000 años, me voy a encontrar una variabilidad muy importante, ¿vale? No es lo mismo, no es el mismo el comportamiento de la natalidad en nuestros días que, como digo, hace 100 años. Ahí encuentro variabilidad. Ahí encuentro un campo propicio para el estudio, para la comparación. Igualmente, si yo adopto una perspectiva geográfica, el comportamiento de la natalidad también varía enormemente. No es lo mismo analizar el comportamiento de la natalidad en un país desarrollado, como por ejemplo sería España, que analizar el comportamiento de la natalidad en un país subdesarrollado como Sierra Leona. ¿De acuerdo? Bien. Esas diferencias, ¿de dónde nacen esas diferencias? ¿O cómo explicamos nosotros esas diferencias? Y he ahí lo importante y lo que quiero que vosotros interioricéis. Esas diferencias nacen de una serie de factores. Factores económicos, factores culturales, factores políticos y factores demográficos. ¿Vale? Eso es lo que, como os digo, quiero que interioricéis. ¿Por qué no se comporta igual la natalidad hoy que hace 300 años? Pues por esos factores a los que ahora aludiremos. ¿Por qué el comportamiento de la natalidad es diferente en España respecto con Sierra Leona, como hemos dicho antes? Por una serie de factores a los que vamos a aludir ahora mismo. Ya he explicitado que esos factores son de tipo económico, de tipo cultural, de tipo político y de tipo demográfico. Si empezamos por los factores de tipo económico, pues no es igual cómo se veía a los hijos hace 100 años que cómo se ve a los hijos ahora. Hace 100 años las familias, aunque sea un poco duro decirlo, veían a los hijos como mano de obra, ¿vale? Así de claro. Veían a los hijos como unos recursos económicos, simple y llanamente, como gente que al cumplir determinada edad iba a traer un sueldo a casa, ¿vale? Esa visión de los hijos que se tenía hace muchos años fomentaba la natalidad, porque si yo veo a los hijos como un recurso económico, lo que voy a hacer es tener más hijos, ¿no? Para que traigan un sueldo a casa, para que el día de mañana sostengan a la familia, etcétera, etcétera. Ahora pasa más bien lo contrario. Ahora los hijos deben ser objeto de todo tipo de atenciones y deben recibir todo tipo de cuidados. Entonces, evidentemente eso cuesta un dinero. Por lo tanto, si yo quiero que todos mis hijos disfruten de eso, voy a tener, de esas atenciones, de esos cuidados, voy a tener pocos hijos, ¿no? Para que veáis, o sea, dependiendo de la concepción económica que se tenga de los hijos en una sociedad en un momento determinado, pues eso puede influir de manera determinante en el comportamiento de la natalidad, provocando que haya más o que haya menos nacimientos, ¿vale? Bien, eso es un ejemplo que os pongo respecto al factor económico, cómo puede influir en la natalidad. Pero hay más factores, hemos citado también el factor cultural, y este es muy muy importante. A mi juicio yo diría que es el más importante, ¿vale? ¿A qué nos referimos con esto de factor cultural como elemento que influye en la natalidad? Pues nos referimos, por ejemplo, a que una sociedad que sea en su mayor parte analfabeta, normalmente será más natalista, es decir, en una sociedad con unos índices altos de analfabetismo encontraremos más natalidad. ¿Por qué? Porque se desconoce completamente cualquier plan, cualquier elemento de planificación familiar, ¿vale? También se desconoce normalmente el uso de anticonceptivos. Sin embargo, en una sociedad
digámoslo así, más avanzada culturalmente. Se conoce perfectamente el uso de anticonceptivos, existen conocimientos de planificación familiar. Dentro de lo cultural también influye mucho, otro ejemplo os pongo, el peso que tenga la religión en las decisiones que puedan adoptar o no las familias. Por ejemplo, si estamos hablando de una sociedad que todavía se encuentra muy apegada a ciertas creencias religiosas, pues normalmente nos vamos a encontrar una sociedad más natalista, ¿de acuerdo? Sin embargo, sociedades más laicas normalmente son, digamos que las sociedades más laicas son menos natalistas, ¿de acuerdo? Bien, dentro de lo cultural también influye el rol que se le puede atribuir a la mujer, ¿vale? El rol que se le atribuye a la mujer es muy importante. En sociedades más tradicionales, por ejemplo, a las mujeres se le sigue etiquetando en un papel de esposa y madre. Sin embargo, en sociedades más avanzadas, ese papel de esposa y madre se ha desbordado completamente actualmente y ya la mujer, digamos que ha abierto su abanico, ¿no? Afortunadamente. Y en esas sociedades, evidentemente, si la mujer adopta un rol distinto, ya desborda ese rol de esposa y madre, pues evidentemente eso normalmente va a repercutir en una menor natalidad, ¿vale? Simplemente os pongo un ejemplo de cómo puede influir el factor cultural. El siguiente que vamos a ver es el factor político, cómo puede influir la política en la natalidad, ¿no? Pues hay medidas que yo os digo que son muy pomposas, muy espectaculares en lo mediático, pero realmente que luego no tienen mucho recorrido, como puede ser el cheque bebé, ¿vale? El hecho de que te den una cantidad de dinero estipulada por tener un hijo, ¿vale? Esas medidas son medidas parche, medidas populistas que, como os digo, no suelen tener mucho recorrido. Sin embargo, las medidas que sí que se pueden adoptar desde el ámbito político y pueden tener una gran incidencia son planes adecuados de conciliación familiar. Que haya una red de guarderías de 0 a 3 años pública y gratuita, por ejemplo, que permita a los padres conciliar su vida familiar con su vida laboral. Eso anima a los padres o futuros padres o potenciales padres a tener hijos. Y el hecho de no tenerlos, pues los desanima, evidentemente, ¿vale? Esa es una de las maneras que podemos ver, un ejemplo que os pongo de cómo lo político puede influir en lo demográfico, en la evolución de la población, de la natalidad, perdón. Bien, y por último vamos a ver el factor demográfico, cómo influye la demografía en la natalidad. Esto es muy sencillo, es una ecuación muy sencilla. En sociedades jóvenes, donde el porcentaje de población joven es muy alto, pues evidentemente va a haber más natalidad porque hay más gente en edad de tener hijos, ¿vale? Sin embargo, en sociedades envejecidas, como puede ser el caso de la española, el porcentaje de población anciana es muy alto, el porcentaje de población en edad de tener hijos es menor y por lo tanto la natalidad se reduce por pura lógica, ¿no? Vale. Es muy importante, ¿vale, chicos? Que controléis estos factores y me sepáis poner algún ejemplo de cómo estos factores influyen notablemente en el comportamiento de la natalidad y explican las diferencias a nivel histórico y a nivel geográfico. ¿Esto se entiende? Os lo pregunto para que cuando veáis el vídeo, si esto no se ha entendido, por favor, poneos en contacto conmigo para que os lo explique y le demos otra vuelta, porque es muy importante y algo así os lo puedo poner en el examen, ¿de acuerdo? Bien, vamos al epígrafe 1.2. Hemos visto el primer movimiento natural de la población, que es la natalidad. Vamos con el segundo, que es la mortalidad. Mortalidad y esperanza de vida. Vale, la mortalidad es el número de fallecimientos ocurridos en un lugar y en un momento determinado, normalmente, como decíamos para la natalidad, pues normalmente en un año natural. ¿Vale? Bien. La mortalidad se estudia igual que la natalidad a partir de una serie de tasas, a partir de una serie de cifras. La tasa de mortalidad, la tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida.
¿vale? La tasa de mortalidad, evidentemente, es el indicador más potente con el que contamos para el estudio de la mortalidad. Pero no hay que desdeñar la tasa de mortalidad infantil ni la esperanza de vida. La tasa de mortalidad infantil es un índice que nos sirve para medir los niños menores de un año muertos, ¿vale? Sobre 1000. Si tenemos una tasa de mortalidad infantil menor del 5 por 1000, nos encontraremos normalmente ante un país desarrollado. Por lo tanto, es un indicador bastante importante. Igual que la esperanza de vida. Normalmente, en los países desarrollados, la esperanza de vida supera los 80 años, como bien sabemos. Caso de España. Bien, como decíamos para la natalidad, en el caso de la mortalidad existen grandes diferencias en el comportamiento de la misma si nos atenemos a una perspectiva histórica o si nos atenemos a una perspectiva geográfica, ¿vale? Y esto, como decíamos antes también, se debe a una serie de factores. En el caso de la mortalidad, esos factores son más sencillos, más escuetos, pero vamos a incidir un poco en ellos. ¿Cuáles serían esos factores? Pues en primer lugar, la dieta, ¿vale? No es lo mismo mantener una dieta equilibrada, rica, que mantener una dieta pobre, escasa, desequilibrada, ¿vale? Por eso no es lo mismo la dieta que podemos mantener nosotros hoy en día que la dieta que podía mantener mi bisabuelo hace 150 años, porque la dieta que podía llevar mi bisabuelo, que no era precisamente rico, pues era una dieta pobre y desequilibrada, y eso influía en su época, influía en el comportamiento de la mortalidad de la época. Se morían antes, en pocas palabras, ¿vale? De igual modo, es importante la higiene, ¿vale? No es lo mismo la higiene que podemos tener nosotros ahora que la higiene que pueden tener en Sierra Leona o que la higiene que podía tener mi bisabuelo hace 50 años. Y eso, como podréis imaginar, tiene una influencia enorme en el comportamiento de la mortalidad. Por último, vamos a hacer mención de la sanidad. Yo creo que junto a la dieta es el factor más importante en relación a la mortalidad. No es lo mismo disponer de una cobertura sanitaria fuerte, sólida y avanzada que disponer de una cobertura sanitaria inexistente o muy pobre, ¿de acuerdo? Muy escasa. Eso yo creo que se entiende. Pues no sé, le podéis preguntar a vuestros abuelos, incluso a vuestros padres, a alguno de vosotros, cómo era la sanidad hace 50, 60 años y cómo es la sanidad ahora, ¿vale? Eso influye de manera evidente en la mortalidad, ¿vale? Así los países más desarrollados pues tienen una sanidad fuerte normalmente, que lo que hace es fortalecer la vida de los ciudadanos y extender su esperanza de vida, como hemos dicho, hacia una cifra superior a los 80 años. La esperanza de vida, como bien sabéis, bueno, supongo que sabéis, si no os lo repito, la esperanza de vida pues es lo que se espera que viva una persona al nacer en un determinado país. Es decir, si vosotros ahora mismo tenéis un chiquillo o una chiquilla, si es niña, por nacer en España, tiene una esperanza de vida de unos 86 o 87 años. Es decir, que se espera que viva unos 86 o 87 años. Luego a lo mejor vive 70 o vive 100, pero la media, ¿vale? La media estaría en torno a los 86 años, los que se espera que viva una mujer al nacer en España. Y si tenéis un chico, pues la esperanza de vida de un hombre al nacer en España está en torno a los 80-81 años. ¿Vale? Bien. A modo de conclusión, simplemente ya sabéis que el movimiento natural de la población o el crecimiento natural de la población depende de estos dos factores, natalidad y mortalidad. Y es muy sencillo de hacer la cuenta. Llega al final de año, tenemos tantas muertes, tenemos tantos nacimientos. De la diferencia de ambos factores tendremos el crecimiento natural de la población. ¿Vale?
Lo que está ocurriendo ahora es que en los países desarrollados el crecimiento natural de la población es menor, ¿vale? Porque la mortalidad y la natalidad están en índices, en tasas muy bajas. Y en los países en vías de desarrollo, sobre todo, el crecimiento natural es alto o es más alto debido a que la natalidad es alta y la mortalidad va reduciéndose cada vez más. ¿De acuerdo? Vale, hasta aquí el estudio de los movimientos naturales de la población. Ahora lo que vamos a ver es algo que está íntimamente relacionado con el crecimiento natural de la población también, ¿vale? Pero ya desmarcándonos un poco del estudio, digámoslo así, puramente teórico de la natalidad y de la mortalidad. Espero que haya quedado claro. Como os digo, os tenéis que centrar muy especialmente en los factores que determinan un comportamiento variable de la natalidad y de la mortalidad. Si adoptamos una perspectiva histórica o geográfica, pues eso, insistir para la natalidad en esos factores culturales, económicos, políticos y demográficos, insistir en el caso de la mortalidad en la dieta, la higiene y la sanidad, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora el epígrafe 1.3, que es un epígrafe muy importante en tanto en cuanto os lo puedo poner como pregunta de desarrollo, ¿vale? Ese epígrafe 1.3 lleva por nombre el modelo de transición demográfica, ¿vale? Y es que para analizar desde una perspectiva histórica los movimientos naturales de la población y hacernos una idea de la evolución de los mismos, recurrimos a esta teoría o a este modelo de transición demográfica, ¿vale? Lo que hacemos es, desde la perspectiva de los países desarrollados, decir, voy a construir una teoría, ¿vale? Una teoría que contempla distintas fases para ver cómo ha evolucionado la natalidad, la mortalidad y por tanto el crecimiento natural de la población, ¿vale? Bien, este modelo de transición demográfica contempla 4 fases. Bien, como os digo, este modelo de transición demográfica contempla 4 fases fundamentales. La primera de ellas es el régimen demográfico antiguo, lo que se llama el régimen demográfico antiguo, que iría desde el origen de la humanidad, es decir, desde la prehistoria, hasta la revolución industrial. ¿Vale? Eso sí que lo tenéis que marcar, cada fase del modelo de transición demográfica, tener claro de cuándo a cuándo se extiende. Pues el régimen demográfico antiguo, como digo, va desde los orígenes de la humanidad, desde la prehistoria, hasta la revolución industrial. ¿Por qué se caracteriza este régimen demográfico antiguo? Pues se caracteriza por una natalidad muy alta, ¿vale? Se tenían muchos hijos, por los factores a los que hemos aludido antes y que vosotros ya empezaréis a controlar. Los hijos se ven como mano de obra, no se usaban anticonceptivos, la mujer tenía un rol tradicional en sociedad, etcétera, etcétera. El caso, las tasas de natalidad, como os digo, eran muy altas. Y las tasas de mortalidad en este régimen demográfico antiguo eran también muy altas, porque la dieta era pobre y desequilibrada, en líneas generales, las condiciones higiénicas y sanitarias eran bastante deficientes, y todo esto arrojaba unas tasas de mortalidad muy altas, ¿vale? Además, estas tasas de mortalidad, que normalmente eran muy altas, se podían ver agravadas todavía más por la existencia de lo que se llamaba crisis recurrentes de mortalidad o de sobremortalidad, como eran, por ejemplo, epidemias, ahora un concepto muy de moda, ¿vale? Epidemias, guerras, hambrunas, todo eso potenciaba o agravaba todavía más unos índices de mortalidad ya muy grandes de por sí, ¿vale? Por lo tanto, tenemos alta natalidad y alta mortalidad y un crecimiento que sería muy suave y sostenido, un crecimiento muy suave y sostenido. Vale, la segunda fase de este modelo de transición demográfica sería la transición demográfica en sí, ¿vale? Se llama así la segunda fase, la transición demográfica, que se extendería desde la revolución industrial, ¿vale? En el momento en que se produjera en cada país, desde la revolución industrial hasta más o menos la segunda mitad del siglo XX, es decir, hasta hace unos 70-80 años.
esta fase de transición demográfica contempla dos momentos, ¿vale? Hay como dos fases, dos episodios dentro de esta fase más general. Está un momento inicial de explosión demográfica debido a que la natalidad se mantiene muy alta, pero la natalidad pega un bajón muy... La natalidad, como digo, se mantiene alta, pero la mortalidad pega un bajón muy brusco debido a que la dieta mejora y las condiciones higiénico-sanitarias también mejoran, y eso arroja un crecimiento de la población muy muy grande, ¿vale? Eso se le llama la fase de explosión demográfica. Y ya esta segunda fase de transición demográfica tiene un segundo momento de estabilización, ¿vale? Porque si la mortalidad habíamos dicho que había iniciado una caída muy grande, en este segundo momento lo que ocurre es que la natalidad también inicia una caída sostenida y más o menos contundente, ¿vale? Por lo tanto, se produce una estabilización en el crecimiento de la población. Es decir, hay crecimiento, pero no como pasaba en este primer episodio, que era un crecimiento brutal, una explosión, como hemos dicho, ¿vale? Bien, esa sería la segunda fase, lo principal, de cuándo a cuándo se extiende, ¿vale? Y esos dos momentos, ¿por qué se caracterizan? Pasamos a la tercera fase, el régimen demográfico moderno, que se extiende desde mediados del siglo XX hasta nuestros días, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la natalidad se mantiene baja y se mantiene en cifras muy bajas, ¿vale? La mortalidad continúa también bajando hasta establecerse en cifras también muy bajas. Por lo tanto, lo que tenemos es, en el régimen demográfico moderno, una natalidad o unas tasas de natalidad, como decimos, muy bajas y unas tasas de mortalidad muy bajas, lo que arroja un crecimiento natural de la población muy pequeño, muy débil, ¿vale? Que es lo que está pasando en muchos países desarrollados en la actualidad, sobre todo en muchos países europeos. Normalmente, la teoría de la transición demográfica contemplaba estas tres fases, ¿no?, a las que hemos aludido, y espero que hayan quedado claras porque, como os digo, nos podemos encontrar este epígrafe como pregunta a desarrollar. Pero en los últimos tiempos lo que ha ocurrido es que los estudiosos han incluido una nueva fase, una cuarta fase en este modelo, que sería la fase de crecimiento cero, ¿vale? Que iría desde nuestros días hacia adelante, se espera que continúe, ¿vale? O sea, sería la fase propia del siglo XXI en los países desarrollados, esta fase de crecimiento cero. La fase propia de los países desarrollados en el siglo XXI. ¿Por qué se caracterizaría? Por la existencia de tasas de natalidad cada vez más bajas, muy bajas, y porque la mortalidad, aunque se mantiene en cifras bajas, sufre un repunte debido a que cada vez existe más población anciana y, como digo siempre, la gente mayor tiene la costumbre de morirse, ¿vale? Y lo que ocurre es que, claro, tenemos un porcentaje de población anciana o mayor muy importante que por el hecho natural se va muriendo, entonces la mortalidad repunta. ¿Eso qué significa? Que el crecimiento natural o es cero o incluso negativo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó en España en el año 2018, ¿vale? En España en el año 2018 el crecimiento natural de la población fue negativo. Es decir, España, si tenemos en cuenta únicamente los movimientos naturales de la población, natalidad y mortalidad, España perdió población. Perdió 60.000 efectivos aproximadamente, ¿vale? Lo que ocurre es que luego, ¿de acuerdo?, deberíamos sumar, para ver la evolución real de la población, deberíamos sumar a estos movimientos naturales, al comportamiento de los movimientos naturales, deberíamos sumar el saldo migratorio, ¿vale? Los movimientos migratorios de la población es lo que vamos a ver el próximo día. Os enviaría un vídeo también, ¿vale? Y con ello pretendo dejar zanjado el tema 6, ¿vale? Por supuesto, antes de ver estos movimientos migratorios el próximo día, os enviaré también un modelo de comentario de pirámide de población y os mandaré un pequeño vídeo explicando cómo comentar una pirámide de población, porque es algo fundamental que os puede salir como ejercicio práctico. De hecho, el cuatrimestre pasado a vuestros compañeros
como pregunta práctica del segundo parcial le salió una pirámide de población. Bueno, espero que estéis todos bien, que veáis este vídeo y que me hagáis llegar todas las preguntas que os puedan surgir, ¿de acuerdo? Venga, un saludo.